Estos majestuosos árboles de cedro son el símbolo nacional del Líbano. Los más antiguos tienen más de 1000 años. Han sobrevivido a la caída de imperios, guerras e intentos de deforestación. Pero ahora podrían enfrentar la mayor amenaza de su historia, la plaga del insecto volador enbióptero. Así lo explica el entomologista Nabil Neber. No hay suficiente humedad en la tierra, entonces ahora estos insectos están saliendo cada año. Si observamos las ramas de este árbol, vemos como la mayoría de las agujas de pino han sido devoradas. En un año, si el resto de las agujas son comidas, el árbol quedará totalmente desnudo. Aunque alguna vez estos árboles se extendieron por miles de kilómetros cuadrados, en la actualidad solo quedan 17 kilómetros cuadrados diseminados en arboledas. Y es que a medida que el cambio climático ha llevado a algunas especies al borde de la extinción, han disminuido los depredadores para algunos insectos, plantas y hongos, permitiéndoles crecer desenfrenadamente. Así lo explica el experto en biotecnología José Miguel Mulet. Si a esto lo sumas la agricultura, que por definición elimina la biodiversidad y produce muy pocos tipos de cultivo, puede ser que algunas de estas especies que se han visto beneficiadas por el cambio climático también se vean beneficiadas por determinados cultivos que les pueden servir de alimento. Entonces, teniendo mucho alimento y teniendo poca competencia, esto puede hacer que se conviertan en una plaga. El calentamiento global, además, está acelerando los ciclos reproductivos de algunas especies como las langostas voladoras, que afectan frutales y granos básicos como el maíz en regiones de África y América. Hablamos con Efraín Medina Guerra, del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, sobre el impacto de esta plaga en América Latina. Atacan todo lo que encuentran y en ese sentido afectan la seguridad alimentaria y afectan lógicamente la actividad del comercio porque va a haber menos disponibilidad de la producción para abastecer a los consumidores, ya sea en los países o en el comercio hacia otros países. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, un enjambre de langostas del tamaño de la ciudad de París es capaz de comer la misma cantidad de alimentos que la mitad de la población de Francia en un solo día. Y cada año, el 40% de los cultivos alimentarios mundiales se pierden a causa de plagas y enfermedades vegetales. En países como Kenia, Etiopía y Somalia, que están entre los más afectados por la plaga de langostas, millones de personas se enfrentan a una crisis alimentaria sin precedentes. En El Salvador, las autoridades pusieron en marcha programas de fumigación en cuanto surgieron los primeros brotes para evitar que se formen enjambres gigantes. El país también está desarrollando un control biológico a base de un hongo que enferma a las langostas y evita que lleguen a su edad madura. Pero los expertos advierten que mientras no se tomen medidas eficaces para frenar el calentamiento global y la pérdida de la biodiversidad, las plagas seguirán siendo un problema. Otros apuestan por la modificación genética, como estos tomates diseñados en España para resistir al gusano Tuta absoluta, que afecta a este cultivo en todo el mundo. Además, los especialistas coinciden en que se deben reforzar los controles de aduanas para que estos males no se sigan propagando. Tenemos que tener un control muy significativo en los lugares de ingreso, principalmente en las transfronterizas, los vuelos, las líneas aéreas, en los aeropuertos, los puertos marítimos, por el ingreso por esa vía, las personas pueden llevarlo en la ropa o incluso a veces llevan plantas o semillas y ahí va el hongo, van las esporas que pueden multiplicarse y generar problemas serios. El perejil gigante, por ejemplo, se ha convertido en una plaga incontrolable en países como Rusia, región de la cual es autóctono. Pero también se ha extendido hasta Europa y Estados Unidos, luego de que fuera transportado por aficionados de jardinería por su apariencia exótica. Científicos temen que las altas temperaturas
podrían estar acelerando la propagación de esta planta invasora, que al contacto con la piel puede causar quemaduras de tercer grado y hasta ceguera. Y los humanos no son los únicos afectados por plagas. En septiembre de 2020, más de 300 elefantes murieron en África tras consumir agua que contenía bacterias que se favorecen por el agua caliente, conocidas como cianobacterias o algas verde azuladas. En 2019, 3 mascotas en Estados Unidos también perdieron sus vidas tras beber agua contaminada con esta bacteria. Estas plagas subrayan una verdad incuestionable. El cambio climático es una amenaza existencial para la vida en el planeta Tierra.